Bienvenidos fanáticos del Trepamuros, esto es Spiderweb. Te doy la bienvenida a esto que es Spiderweb, el lugar donde platicamos de cómics del asombroso Hombre Araña. Me da mucho gusto que estén nuevamente aquí en Spiderweb, donde platicamos sobre el Hombre Araña, especialmente los cómics de los 80s, sus relaciones con la actualidad y muchas cosas curiosas que vinieron sucediendo a raíz de la publicación de este superhéroe. En el episodio anterior estábamos platicando sobre la primera aparición del buitre para la editorial Novedades de Editores. Esto sucedió en 1980, el 4 de junio. Sin embargo, como les comentaba en esa ocasión, en ese episodio, este cómic no es la primera aparición del buitre en la saga de El Hombre Araña. Hubo una antes. Hubo una en 1963, de hecho fue el número 2, el cómic número 2, el cuento número 2 de Marvel. Y pues muy contento porque les voy a platicar precisamente, no se ve muy bien ahí por los verdes, pero ahorita lo vamos a ver en la imagen. Este es el primer cómic con la aparición del buitre, número 2. Claro, esta es una edición ya más moderna. En español, este está en español. En español no lo encontramos más que en versiones posteriores. Este es del Marvel clásico. Porque para conseguir la primera aparición del buitre tendría que ser precisamente el número 2 de Estados Unidos en inglés. Y bueno, eso es un poco más difícil de conseguir. Pero aquí tienen la portada. Una portada clásica para ese entonces, la forma de los contornos de los dibujos, mucho más simples, mucho más sencillos, con los músculos no tan remarcados como sucedió después y como hubo durante una época en los cómics de Marvel. Pero bueno, pues aquí tenemos la portada. Aquí la portada en esta edición la dejaron en inglés, pero todo el interior está en español. Entonces aquí tenemos la primera página: duelo a muerte contra el buitre. Y pues tenemos de argumento Stan Lee, el arte de Steve Ditko, la tipografía de John Duffy. Ahí lo tenemos a manera de introducción en este cómic. Y vamos a ver algunas cosas curiosas que de hecho viendo el cómic fui recordando, que luego nos sucede por estar metidos en las películas. Empezamos a obviar ciertos detalles o a comprender un poco más la historia de la película con ciertas diferencias de lo que fue la historia original en el cómic. Aquí tenemos Flash Thompson, como siempre, siendo un bully, molestando a Peter todo el tiempo. Aquí lo que me causa mucha curiosidad viendo el cómic es que en ese entonces el Clarín, como se le puso la traducción en español, en inglés era la revista Now. No era tampoco el Daily Bugle, era la revista Now la que manejaba, y de hecho era una revista, o por lo menos en la historia lo que está manejando es una revista de JJ Jameson, que manejaba él, era lo que él editaba, ¿no? Imprimía, que si lo ven, ahí tenemos en el primer recuadro a Peter que está siendo molestado por Flash Thompson, como es una revista lo que está hojeando, lo que está revisando. Pero bueno, aquí al inicio de la historia, lo más curioso de esto es que Peter Parker, como el Hombre Araña, dentro de la historia no está buscando detener a los villanos, no está buscando hacer su parte de héroe.
Lo que sucede aquí es que se da cuenta que se está ofreciendo un muy buen dinero por tomarle fotografías al buitre, y que nadie había podido hacerlo porque volaba muy rápido, porque aparecía de repente y se iba antes de que cualquiera pudiera tomarlo con su cámara. Tia May le da una cámara a Peter, que era del tío Ben, una cámara más pequeña, y se da cuenta que están pagando muy buen dinero por las fotografías del buitre, y se le ocurre que puede tomar mejores fotografías que cualquiera, siendo Spider-Man, siendo el Hombre Araña. Y así es como él se acerca. No está yendo a buscar al buitre para detenerlo, sino para tomar unas fotografías para tener dinero para poder pagar los gastos de su tía May y de la casa donde vive. Esa es la esencia del por qué va detrás del buitre, y de muchos otros personajes va sucediendo lo mismo tiempo después. Entonces aquí tenemos pues el enfrentamiento. Ahí es donde se da cuenta el Hombre Araña que el buitre es demasiado rápido y lo termina noqueando y lo mete a uno de estos contenedores de agua que está en los techos de Nueva York, el buitre esperando que el Hombre Araña se ahogue ahí en el contenedor de agua, que de hecho es una complicación para él porque las paredes están muy húmedas, no puede asirse a las paredes, no puede subir, pero se va al fondo del contenedor y se impulsa con su fuerza arácnida para llegar hasta arriba y lograr salir. Y así es como escapa de este problema. Y otra de las cosas muy interesantes que sucede aquí es que al momento que está ahí, lo vemos escapando perdón. Y bueno, empieza a trabajar en su laboratorio, y aquí es donde no solamente tiene sus dispositivos lanzatelarañas, que bueno, en la trilogía original de las películas con Tobey Maguire era la parte más curiosa en ese sentido, porque él las sacaba de su organismo, y bueno, no había mayor explicación al respecto. Pero originalmente no, originalmente Peter tenía que fabricar sus compuestos químicos que se convertían en telarañas y lanzarlos con sus telarañas, ya como después sucedió también en las películas posteriores. Pero aquí en este capítulo es donde estamos viendo cómo él, para no quedarse sin el fluido de telaraña, agrega compartimentos, un compartimento en el disparador, y agrega un cinturón con compartimentos para los cartuchos del lanzatelarañas. Se lo coloca en el cinturón. Entonces estamos en las primeras etapas de la historia del arácnido, las primeras etapas donde está preparando, donde está haciendo ajustes a su traje para poder resolver mejor las situaciones que se le presentan. Entonces eso me parece muy interesante, y se pone a trabajar en un dispositivo. Descubre que el buitre vuela gracias a un sistema magnético, y entonces empieza a trabajar en un dispositivo para nulificarlo. La historia del buitre, si la buscamos en internet, la historia como personaje, pues era un experto en electromagnetismo que tuvo la mala fortuna de tener un socio que le robó todo el dinero que estaban haciendo de un negocio que tenían, y él había construido un arnés prácticamente que le permitía volar y le permitió también tener una mayor fuerza. Ya en las posteriores entregas del buitre suceden una serie de situaciones distintas. Como lo comentaba yo en el episodio anterior, este buitre, el original, muy distinto al que aparece en la película, sobre todo en la parte del traje y en la parte del funcionamiento, por cuestiones más que nada pues para hacer más atractiva la película. Pero
Así es como el buitre vuela, a través de magnetismo. Decide robar unas joyas, que es el segundo enfrentamiento que van a tener. Se lo roba a través de las alcantarillas. Había un dispositivo muy fuerte de vigilancia, porque el mismo buitre les había avisado que iba a robar un cargamento de joyas que se iba a trasladar ahí en Nueva York. Todo el mundo lo esperaba por el cielo. Había helicópteros, había policías, había patrullas, y él llegó entrando por el subterráneo, llegando por abajo, y así es como se lleva las joyas, ¿no? Y escapa rápidamente para no ser atrapado. Entonces, pues hasta aquí tenemos que el buitre se lleva las joyas, lo localiza nuestro héroe arácnido, va detrás de él y empiezan a luchar, obviamente con el dispositivo que ya fabricó Peter. Pues con eso queda nulificado el vuelo del buitre y finalmente es atrapado y es encerrado, que es precisamente donde empieza el cómic del cual platicábamos la semana pasada, ya con el buitre encerrado. Aquí vemos a JJ Jameson pagándole a Peter por las fotografías que tomó del buitre. Es como es el número 2 de la historia, pues prácticamente es el primer encuentro de JJ Jameson con Peter Parker, y es donde empieza esta relación laboral tan curiosa y tan extraña, donde Peter se la pasa presentando fotografías muy buenas de primer plano de luchas de el Hombre Araña con los villanos, y Jameson se las paga, y casi siempre tratando de ahorrarse dinero, como siempre, ¿no? Y bueno, y ahí Peter pagando las cuentas de la tía May de la casa, para con eso se da cuenta que puede hacer un muy buen dinero, mucho mejor que haberse puesto el disfraz para participar en luchas y en eventos. Le resulta mucho mejor, mucho más redituable, y obviamente el buitre esperando poder salir de la cárcel para vengarse de la Arachnid. Y hay una cosa, una situación curiosa en estos cómics, que tienen una segunda historia. Esta primera historia tiene 14 páginas, la segunda historia tiene 10 páginas, y eran normalmente historias también cortas, a veces no relacionadas con el arácnido. De hecho, en el número 6 de Novedades Editores, la historia corta que viene no tiene nada que ver con el Hombre Araña, pero esta sí. Y es una historia a mí me parece una historia muy de los 60s, una historia en la que se enfrenta a una especie de científico, del cual la verdad yo no me acuerdo que haya vuelto a aparecer después. Ya veremos en las siguientes entregas qué es lo que va sucediendo, pero es una historia corta. Una de las cosas que quería comentarles, bueno, en esta historia aparecen extraterrestres. Les digo que es muy de los 60, porque estaban muy en boga los hombres verdes venidos del espacio. Entonces, en esta historia están vigilando a través de radios con cámaras a los principales personajes de la política y del ejército y demás, para poder invadir el planeta. Esa era la idea principal de la historia. Pero una de las cosas que quería comentarles, de hecho, desde las páginas anteriores, es que este Marvel clásico, que se imprimió tiempo después para mostrar este cómic que no salió en español en Novedades Editores, tiene conversaciones más largas. Las burbujas de conversación
tienen la conversación completa del cómic. Es más largo que lo que aparecía en este, que Novedades recortaban los diálogos. No afectaba realmente a la historia, pero sí les hacía diálogos mucho más cortos. Ahí por los tonos no se alcanza a ver muy bien, pero lo vimos en el episodio anterior. Y son realmente burbujas de conversación más cortas que las que aparecen en esto, que las que aparecieron originalmente en Estados Unidos. Entonces ese es un dato muy, muy interesante. Obviamente te toma más tiempo leer el cómic con los textos completos, con los textos originales grandes, no se alcanza a ver, pero se ve aquí en la fotografía. Ahí se van viendo como los diálogos son largos. Y bueno, nuestro héroe arácnido se enfrenta a los alienígenas, pelea con ellos, es atrapado, finalmente lo detienen, pero logra escapar con su telaraña a través de un orificio ahí donde lo encerraron, y logra abrir el lugar donde está encerrado. Finalmente huyen, no sabemos de dónde venían, no sabemos quiénes eran, ni siquiera sabemos cómo se llamaban, qué tipo de personajes eran. Y bueno, al científico también se escapa y curiosamente le queda al arácnido una máscara en la mano, ¿no? Tratando de detener. Y bueno, esto es lo que sucede en esto que fue el número 2 de El asombroso hombre araña, originalmente de 1963, y que el día de hoy recordamos aquí en Spiderweb gracias a que se publicó años después, para que tuviéramos una historia que originalmente no se publicó en español en México, con Novedades Editores, que era quien tenía en ese entonces la licencia. Aquí me voy a tapar tantito. No tenía la licencia pero era quien tenía la licencia para publicar las historias de Marvel. Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí en Spiderweb, por escucharme, por seguirme en redes, en YouTube. Estamos ya en TikTok, estamos también en Instagram, y tenemos Twitter y nuestra página de Facebook. Entonces en cualquiera de ellos nos puedes seguir, y espero que te haya gustado esta breve reseña, y nos vemos para la próxima. Todos los fanáticos del Trepamuros, por aquí nos seguimos saludando. Hasta luego, gracias. Te doy la bienvenida a esto que es Spiderweb, el lugar donde platicamos de cómics del asombroso hombre araña.